¿En qué consiste la imaginación activa? Consiste en acceder a las representaciones que surgen de la imaginación y entablar una conversación con ellas. Se trata de un encuentro con las imágenes. La mente consciente del ego entra en la imaginación y toma parte de ella. Esto normalmente implica un diálogo con los personajes que se presentan, pero también implica tomar parte en la acción, la aventura o el conflicto que se va elaborando en la imaginación de la persona. Este conocimiento y esta participación consciente en el suceso imaginativo es lo que convierte la fantasía pasiva en imaginación activa. La unión de la mente consciente y la mente inconsciente en el plano común de lo imaginario es lo que nos permite superar algunas de las barreras que separan al ego del inconsciente, establecer un flujo real de comunicación entre los dos niveles de la psique para resolver algunos de los conflictos neuróticos con el inconsciente y así aprender más acerca de quiénes somos como individuos. Si trabajamos con la imaginación activa, pronto nos daremos cuenta de que realmente hablamos con diferentes partes de nuestro propio ser. Nos encontramos con las poderosas personalidades que conviven dentro de nosotros en el nivel del inconsciente y que a menudo están en conflicto con nuestras ideas conscientes y comportamiento. En realidad, entramos en contacto con la dinámica del inconsciente. Viajamos a una región a la que la mente consciente desconocía cómo llegar. Esta experiencia es ciertamente simbólica. Las imágenes con las que nos relacionamos son símbolos y nos encontramos con ellos en un plano simbólico de existencia. Pero aquí se aplica un principio mágico. Cuando experimentamos las imágenes, también experimentamos directamente las zonas internas de nosotros mismos que están ocultas en las imágenes. Este es el poder de la experiencia simbólica en la psique humana cuando se hace consciente. Su intensidad y su efecto sobre nosotros son a menudo tan materiales como cualquier experiencia física. Su poder para reordenar nuestras actitudes, enseñarnos y cambiarnos a niveles profundos es mucho mayor que el de sucesos externos que vivimos de casual. Cuando experimentamos un símbolo, simultáneamente experimentamos el complejo, el arquetipo, la entidad psíquica interior representada por el símbolo. Cuando hablan las imágenes, lo hacen con una de nuestras propias voces internas. Cuando contestamos, es la parte invisible de nuestro ser la que escucha y registra. Se coloca delante de nosotros tomando la forma de una imagen mental. En la imaginación activa se trata no tanto de que yo hable conmigo mismo, sino más bien con uno de mis yoes. Es en el intercambio entre el ego y los diferentes personajes que surgen del inconsciente y que aparecen en mi imaginación, donde empiezo a unir las piezas fragmentadas de mi ser en una unidad. Comienzo a saber y a aprender de las partes de mi interior cuya existencia desconocía. Cuando la gente pregunta si la imaginación activa es real o si los sueños son reales, podemos pensar en la historia de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote decía que buscaba el pan que era mejor que el trigo del que estaba hecho. Se refería, por supuesto, a la hostia sagrada, el pan que se come como parte del ritual cristiano. La hostia sagrada está hecha de trigo, pero también se creó como el arquetipo del cuerpo de Cristo, del espíritu, de lo que es mejor que el trigo. De la misma forma figurativa, podemos entender que la imaginación activa es más real que lo real. No solo es real en el sentido de que tiene un efecto real y concreto sobre nuestras vidas físicas. También nos conecta con un mundo de fuerzas que son suprapersonales y trascendentes. Nos permite participar y dar forma al flujo de energías primarias que se unen en nuestro interior configurando los patrones esenciales que determinan nuestras vidas, relaciones y actitudes. Nos afecta en un nivel de realidad más profundo y con mayor intensidad que cualquier otro acontecimiento exterior de nuestra vida diaria. Nuestras preocupaciones y decisiones diarias son como pequeñas ondas
sobre la superficie del enorme río de la vida, que se mueve lenta e inexorablemente hacia su objetivo, en comparación con estas enormes fuerzas interiores y el importante efecto y dirección que ejercen sobre nuestras vidas. El trabajo con sueños y la imaginación activa nos sintonizan con una visión más amplia de la vida, con el curso de este enorme río. Brevemente nos aleja de las ondas y contracorrientes en las que estamos sumergidos la mayor parte del tiempo. Los arquetipos, como demostró Jung, se presentan de forma simbólica, no solo en los sueños, sino también en la mitología, los patrones culturales, la simbología, los ritos religiosos y en todo tipo de creaciones de la imaginación humana, como en la literatura y el arte. El concepto de arquetipo es antiguo. Está asociado a la idea de Platón de las formas primarias, patrones, que ya existen en la mente divina y que determinan la forma en la que el mundo material se manifiesta. Pero le debemos a Carl Jung el concepto de arquetipos psicológicos, los patrones característicos que existen en la psique colectiva de la raza humana y que se repiten eternamente en las psiques de los seres humanos, determinando nuestras formas básicas de percepción y funcionamiento como seres psicológicos. Él se percató de la existencia de los arquetipos al observar que los símbolos que surgen de los sueños de las personas a menudo eran iguales que las imágenes que aparecían en los mitos de la antigüedad, en el arte y en la religión de lugares y épocas completamente desconocidas para el soñante. Empezó a intuir que existían ciertos símbolos primordiales y ciertos significados universales que les son atribuidos en el inconsciente humano, que surgen del inconsciente en cualquier lugar o tiempo sin necesidad de que sean transmitidos culturalmente. Al mismo tiempo, observó que estas imágenes primordiales formaban el patrón biológico que servía para constituir la estructura psicológica básica del ser humano. Podemos entenderlo como el patrón maestro que determina la forma de nuestras estructuras mentales o como los moldes que determinan nuestros roles instintivos, valores, comportamiento, capacidades creativas y modos de percepción, sentimiento y razonamiento. Debido a que estas modalidades se encuentran incorporadas en el sustrato básico colectivo de la psique humana, no necesitan ser transmitidas mediante la cultura, la literatura, el arte o los movimientos migratorios. Al surgir espontáneamente del inconsciente de cualquier persona, de cualquier época en forma de sueños, visiones o imaginación, y puesto que aparecen como imágenes universales que pertenecen al colectivo, su simbolismo genera sentimientos similares, evoca temas parecidos y constela maneras de comportamiento recurrentes donde quiera que surjan y lleguen a formar parte de la vida de una persona o una cultura. El término arquetipo surge ya en la época filo-judaeus al referirse al imago Dei, imagen de Dios en el hombre. También puede encontrarse en Irineo, quien comenta: el creador del mundo no hizo estas cosas directamente de sí mismo, las copió de los arquetipos externos a él. Arquetipo es una paráfrasis explicativa de la forma idílica platónica. Para nuestro propósito, este término es apropiado y útil porque nos dice que estamos tratando con algo arcaico o con tipos primordiales, esto es, con imágenes universales que existen desde los tiempos más remotos. Del inconsciente emanan influencias determinantes que, independientemente de factores como la tradición, garantizan en cada persona de forma individual una experiencia similar o de características parecidas, al igual que la forma en que es representada imaginativamente. Una de las pruebas más concluyentes de la afirmación anterior es el paralelismo casi universal entre los diferentes temas mitológicos, los cuales, debido a su calidad como imágenes primordiales, se denominan arquetipos. Únicamente podemos suponer que la conducta humana es el resultado de patrones de funcionamiento, a los cuales he denominado imágenes,
El término imagen pretende expresar no solo el tipo de actividad que está sucediendo, sino también la situación común en la que ocurre. Estas imágenes son primordiales en cuanto a que son características de especies enteras, y si alguna vez fueron creadas, su origen debe haber coincidido por lo menos con la creación de la especie. Son la cualidad humana del ser humano, la forma específicamente humana que esta actividad ha adoptado. Como ha de entender la misma palabra, los arquetipos están relacionados con tipos, en el sentido de rasgos característicos o conjuntos de cualidades que parecen emerger juntos una y otra vez en forma de patrones reconocibles, recurrentes y espontáneos. La doncella casta es un tipo, la dulce y sabia reina es un tipo, el valeroso guerrero es un tipo, así como el puritano. Casi ningún ser humano representa en su plenitud un tipo concreto, puesto que los tipos son, debido a su propia naturaleza, formas idílicas de cualidades de carácter o patrones de conducta. Encontramos personajes en la literatura y figuras en nuestros sueños que encajan perfectamente con un tipo, pero los seres humanos suelen representar combinaciones de múltiples tipos que se unen para formar una personalidad humana rica, inconsciente y multifacética. Si logramos encontrar el camino de vuelta hacia el patrón primordial que produjo de cada uno de estos tipos universales que instintivamente reconocemos como cualidades de la personalidad, que habitan potencialmente en nuestro interior, la imagen primordial existente en la mente del primer ser humano, igual que existe en tu mente o la mía, entonces de algún modo habremos encontrado el original del tipo, el patrón del tipo, la plancha que imprimió la página. La raíz, arché, significa en griego el primero, y tipo significa impresión o patrón. Los arquetipos psicológicos entonces son los patrones iniciales preexistentes que forman el patrón básico para los componentes dinámicos principales de la personalidad humana. De manera real, cuando vemos los arquetipos, nos percatamos de que son ellos, en diferentes combinaciones, los que nos constituyen como seres humanos individuales. Son parte innata de nuestra herencia como miembros de la raza humana. No todas las imágenes que aparecen en los sueños son arquetipos. Deberíamos empezar observando que el inconsciente está compuesto de energía y que se forma a sí mismo en diferentes sistemas de energía, o lo que podríamos denominar formas de energía. Estas formas de energía pueden ser sentimientos, actitudes, sistemas de valores o personalidades enteras que viven en nuestro interior. De hecho, cada uno de nosotros posee muchas personalidades diferentes conviviendo en nuestro interior a nivel inconsciente. Son estas personalidades interiores las que aparecen en nuestros sueños como personas. Entre estas formas de energía que suelen aparecer como imágenes en los sueños, se encuentran también formas arquetípicas. Sin embargo, la mayoría de ellas no son arquetipos, no se corresponden con patrones universales. Son simplemente sistemas de energía personales pertenecientes a quien sueña. Las personas inicialmente se confunden cuando escuchan hablar de los arquetipos y se despiertan habiendo soñado con alguno de los símbolos impresionantes en los que suelen tomar forma los arquetipos. Cuando esto sucede, a veces piensan que cada imagen que aparece en un sueño representa un arquetipo. A veces también creen que existe una lista predefinida de todos los arquetipos y que es posible interpretar cada sueño simplemente utilizando el arquetipo más parecido a la imagen del sueño e interpretando el símbolo a la luz del arquetipo elegido. Ninguna de estas dos ideas es correcta. Probablemente existe un número infinito de arquetipos, así como existen innumerables características y patrones de la personalidad universales entre los seres humanos. Para identificar el arquetipo, se necesita sentir que uno está conectado con un sistema universal de energía humana, visualizar un símbolo poderoso que surge de la profundidad de nuestra naturaleza humana colectiva. No consiste en la utilización de una lista de arquetipos construida por otra persona. En este tema solo tenemos el derecho de utilizar nuestra propia imaginación creativa.
tenemos la libertad de dar nombres a los arquetipos que sean significativos para nosotros como individuos. Algunos ejemplos nos darán una idea más precisa sobre la manera en la que nos encontramos con los arquetipos. En todas las culturas y religiones, desde los inicios de la humanidad, la idea del alma ha surgido espontáneamente. Los seres humanos desde siempre han intuido o propuesto la existencia de una entidad interior invisible, pero no obstante activa. Los hombres, en la poesía y la alegoría religiosa, a menudo hacían referencia a sus almas como si de una presencia femenina se tratara. A menudo el alma era vista como una mujer interior que contraía matrimonio con Cristo o que posibilitaba la comunión con Dios. A veces los hombres visualizaban una musa femenina que les inspiraba cuando escribían poesía, literatura, arte o les agudizaba su sensibilidad. Las mujeres, por el contrario, imaginaban el alma como una presencia masculina que les proporcionaba sabiduría y fuerza. Jung descubrió que lo que la gente denominaba alma en el lenguaje religioso tenía una correspondencia psicológica, una zona específica y objetiva de la psique que actúa como el alma utilizada en la religión y la poesía, cumpliendo la misma función que se ha descrito anteriormente. En los hombres el alma aparece en sus sueños como una presencia femenina. En las mujeres normalmente aparece como una figura masculina. Para diferenciar esta realidad psicológica objetiva de la noción religiosa, Jung denominó a la figura femenina ánima y a la figura masculina que aparecía en los sueños de las mujeres animus. Estas dos palabras significan respectivamente alma y espíritu en latín. Lo importante es que la característica principal de un arquetipo es su universalidad, la cual produce una estructura o forma energética que aparece para existir en las estructuras físicas de todos los hombres y mujeres del mundo. Esto también es cierto con respecto al alma, como entidad objetiva y como símbolo universal. Son partes de nuestra herencia como seres humanos. No solo existe el alma en las personas como una realidad interior, sino que también genera un conjunto universal de símbolos, que son las diversas imágenes del animus y del ánima, mediante las cuales se representa a sí misma. Por tanto, podemos encontrar un conjunto similar de imágenes representando al ánima en los sueños de la mayoría de los hombres, así como en los mitos, cuentos folclóricos, religión, arte y literatura. Lo mismo es aplicable sobre la representación del simbolismo universal del animus en las mujeres. De igual manera que un arquetipo puede ser identificado fácilmente como una estructura interna, como en el caso del animus y del ánima, también puede representar una cualidad universal que todas las personas reconocen, así como una forma universal de sentir o de comportamiento que todos experimentamos. Por ejemplo, una mujer puede soñar que se encuentra delante de la presencia del dios o de la diosa del amor. El amor es un arquetipo, el amar es una tendencia innata en los humanos, parte del propósito primordial que constituye nuestra forma de sentir, relacionarnos y comportarnos con otras personas. Se expresa del mismo modo en cada persona y en cada cultura. Es tan universal que parece obvio. La mujer que sueña con este arquetipo no solo siente la necesidad de amar, también tiene, igual que cada uno de nosotros, la capacidad de sentir un odio y un resentimiento ocultos en algún lugar de lo que constituye la totalidad de su personalidad. Pero en el sueño se encuentra delante de la presencia de una imagen que representa el arquetipo del amor, el amor como fuerza universal y suprapersonal, que emana de algún lugar profundo de la psique primordial de nuestra especie. Al encarar esta imagen, si logra darse cuenta de que es la energía universal del amor lo que está perturbando y afectando, logrará comprender mejor sus sentimientos, emociones y comportamientos. En el inconsciente humano existen un número infinito de arquetipos. Para determinar si uno está trabajando con un arquetipo en un sueño es necesario darse cuenta de si detrás de la imagen existe un instinto o patrón universal humano, o reconocer un símbolo como una de las imágenes primordiales que conllevan cualidades humanas omnipresentes y eternas. Aunque a veces podría ser útil
No es necesario saber cuáles han sido oficialmente designados como arquetipos por Jung. No necesitamos saber cómo han sido denominados por otros psicoanalistas junguianos. Los psicoanalistas junguianos a menudo encuentran sus nombres para los arquetipos en los mitos y en las religiones de la antigüedad, porque en estos lugares aparecieron por primera vez, por lo general, en su vertiente más dramática y memorable. Por ejemplo, el arquetipo del viaje heroico, donde uno es puesto a prueba por el destino, con frecuencia es denominado la Odisea, porque su imagen esencial es el viaje de Ulises. Todos estos nombres son de algún modo arbitrarios. Tenemos la libertad para utilizar nuestro propio juicio, sentimientos e imaginación al decidir si estamos trabajando con un arquetipo, y también tenemos la autonomía para utilizar los nombres que nos son más significativos. Hace unos años un joven licenciado vino a trabajar sus sueños y una figura masculina se le aparecía repetitivamente en sus sueños. El estudiante inventó un nombre para esta amable figura masculina que se mostraba con una personalidad universal. Él le llamaba el hermano tribal. El soñador y su hermano tribal vivían en una tribu de vikingos durante la Edad Antigua en Europa. En algunos sueños él y sus compañeros eran guerreros y luchaban juntos. En otros sueños eran curanderos. En un sueño descubrieron a una mujer mágica y radiante, vestida con una túnica blanca, que se convirtió en consorte del soñador. Juntos experimentaron todos los problemas y descubrimientos luminosos de la masculinidad adolescente. La amistad del soñador con esta figura interna era tan fuerte y parecía tan real que se sentía solo si pasaban varios días sin que apareciese en sus sueños. Parece claro que el hermano tribal es un arquetipo y que en la psique de las mujeres existe una hermana tribal similar. Los hombres y las mujeres suelen soñar con esta clase de personajes en la adolescencia. Alguien de la misma edad y sexo que representa a su aliado leal y compañero en las pruebas y retos que la vida presenta. La imagen se ajusta a una realidad objetiva, puesto que el sistema de energía se encuentra ubicado en el interior del individuo y presta su fuerza y conciencia para el desarrollo de él o de ella, justo como lo describe la imagen. En una mujer, la hermana tribal es un arquetipo de conciencia femenina que aumenta el sentido de su lado femenino y fortalece su identidad a medida que va madurando como mujer. Cito estos ejemplos para resaltar tu derecho a construir tus propios juicios y elegir tus propios nombres. Nadie va a encontrar las palabras hermano tribal escritas en alguna lista de arquetipos. No obstante, alguien que tuvo un sueño vio este símbolo en su sueño, lo reconoció como una imagen universal de la vida humana y le dio un nombre que proviene de nuestro pasado arcaico. Como lo hizo él, tú también puedes hacerlo. Algunas veces es más fácil observar cómo algunos de los personajes que aparecen en los sueños corresponden a fuerzas poderosas de la naturaleza humana, si comparamos los arquetipos con la antigua concepción de los dioses que tenían los griegos. Los dioses, como los concebían los griegos, eran fuerzas que interactuaban con la vida de los humanos. Estas fuerzas estaban presentes en la vida diaria, pero eran universales, atemporales, y residían fuera de los límites de cualquier vida particular o tiempo. Los dioses podían haber sido descritos como campos de energía actuando sobre la raza humana. No obstante, sus imágenes tomaban la forma de personalidades integradas, similares a las personas que aparecen en nuestros sueños, revestidos de una gran aura de poder y ajustados a una importante tipología de la naturaleza humana. Por este motivo, Jung decía que los héroes y dioses del panteón griego eran símbolos en sí mismos de los arquetipos. Sus imágenes expresan las tipologías universales, primordiales, que constituyen la personalidad humana. Hablando con precisión, los arquetipos no son fuerzas, sino más bien patrones preexistentes que configuran la forma de las fuerzas que se hallan en nuestro interior. No obstante, cuando encontramos las imágenes de los arquetipos, sentimos el poder que ha sido modelado por la imagen. Sentimos que hemos entrado en contacto no solo con la tipología simbólica,
sino también con una gran reserva de poder sobrehumano presente en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Podemos sentir el arquetipo como una carga de energía. La sensación es como si estuviera fuera de nosotros, algo con lo que la mente consciente tiene que tratar. Cuando lo observamos operando como fuerzas que nos mueven y nos influyen, podemos empezar a comprender por qué los griegos y otras culturas los comprendían y experimentaban como fuerzas sobrenaturales. Debido a la naturaleza transpersonal y universal de los sistemas de energía creados por los arquetipos, pertenecientes a realidades atemporales y primordiales, experimentamos los arquetipos en sueños como si fueran divinidades o dioses. Los experimentamos como los grandes poderes. Algunas veces nos ayudan, otras nos amenazan, nos dan fuerza, nos abruman. Nos liberan o nos poseen, dependiendo del estado de evolución por el que estemos pasando y los asuntos que ello implica. Los sentimos como si fueran energías poderosas, trascendentes, eternas, fuera de nuestro control, aunque forman parte de nuestra propia vida y naturaleza. De la misma manera que ocurre con la mayoría de los conceptos psicológicos, hay una parte muy importante relacionada con los arquetipos, que está conectada con los quehaceres de la vida cotidiana. Sentimos la influencia de los arquetipos en nuestras vidas sin lograr identificarlos como tales. Por ejemplo, si sabemos de una mujer que ha luchado contra inmensas adversidades y ha demostrado un coraje sobrehumano, diremos, ella es una heroína, ha actuado de forma heroica para superar todos estos problemas. Sin meditar sobre ello, hemos reconocido que el arquetipo de la heroína ha tomado forma en ella, manifestándose en su personalidad, y que esta mujer se ha comportado de acuerdo con una tipología universal que instintivamente reconocemos. En otro caso podemos decir de un hombre que conocemos que actúa como un avaro. Queremos decir que el arquetipo del miserable cínico se manifiesta en el comportamiento y actitud de este hombre. El arquetipo del héroe o de la heroína reside en cada uno de nosotros, igual que el del miserable. Por eso los reconocemos instintivamente en terceras personas. En algunas personas, un arquetipo determinado se manifiesta evidentemente. Lo podemos ver escrito en su frente. En otras personas, los arquetipos están presentes como potencialidades latentes en el inconsciente. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede que se manifieste en una persona en particular, cuando surge un momento de peligro o inspirado por amor o lealtad. Ninguno de nosotros somos simplemente una sola cosa. No somos criaturas de una sola dimensión. Somos una rica combinación de una variedad infinita de arquetipos. Cada uno de nosotros somos en parte héroes o heroínas, y en parte cobardes, en parte padres y en parte niños, en parte santos y en parte ladrones. Convertimos nuestro trabajo interior en una gran odisea del espíritu cuando aprendemos a identificar en nuestro interior estos poderosos motivos arquetípicos. Cuando aprendemos a honrarlos como si fueran auténticamente una cualidad humana. Cuando aprendemos a expresar la energía contenida en cada uno de ellos de forma constructiva. Los arquetipos a menudo son representados por el inconsciente como imágenes divinas, mágicas o míticas. Si el arquetipo de la heroína universal aparece en tus sueños, es posible que tome la forma de la figura legendaria como Juana de Arco. Puede ser que lleve una armadura resplandeciente o una espada mágica. Normalmente habrá algún elemento que transmita la sensación de nobleza o autoridad. Incluso si no hubiera una sensación de sobrecogimiento, divinidad o magia, es muy probable que uno sienta que se encuentra delante de un modelo, cualidad o experiencia de carácter universal. La madre de todas las madres, el padre del tiempo, la guerrera de Armagedón, el amor que engloba todas las experiencias humanas de amor de todos los tiempos. Es por ello que acabamos dándonos cuenta de que los sueños y la imaginación nos conectan con un nivel de existencia que no solamente es real en el sentido externo, sino que es más que real.